Londres, 1348. El motor del poder inglés. Una ciudad de 80.000 almas, murallas de piedra, catedrales que desafían el cielo, un puerto bullendo con riqueza y ambición. Durante siglos hemos reverenciado esta visión de la Europa medieval, ruda, pero resistente, victoriosa sobre la naturaleza. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. A mediados del siglo XIV, Londres no era una fortaleza. Era la trampa perfecta. Todo lo que usted cree saber sobre la resistencia de las grandes ciudades medievales está fundamentalmente equivocado. Los historiadores han estudiado los síntomas, las pústulas, la muerte rápida. Pero la verdadera historia yace en la ingeniería. Las mismas estructuras que cimentaron su gloria, como el Támesis y las rutas comerciales, se convirtieron en las venas que bombearon el veneno. Esta metrópolis, símbolo de control humano sobre el caos, era, de hecho, una bomba biológica de lenta combustión esperando la chispa correcta. La grandeza de Londres se medía, paradójicamente, en su densidad. 80.000 almas apiñadas tras un perímetro defensivo, creando un motor económico y un caldo biológico sin paralelo. Piense en esto por un segundo. En 1 metro cuadrado, usted compartía espacio vital no solo con sus vecinos, sino con generaciones de desechos. El Londres de 1348 operaba sin un sistema de alcantarillado. Las calles estrechas, casi sin luz solar, estaban contaminadas. La base de cada estructura, fuese la mansión de un noble o la humilde vivienda de un artesano, era el pozo negro desbordado. El Támesis, que debería ser la arteria de la ciudad, actuaba en realidad como su cloaca principal. Los desechos humanos y de los mataderos eran vertidos directamente en el flujo, justo donde la gente bebía y cocinaba. La química funciona de una manera brutalmente eficiente. La mezcla de residuos orgánicos, la humedad constante y la madera de las estructuras creaba un ambiente perfecto para los roedores y sus parásitos. Los barcos mercantes que llegaban al puerto, repletos de sedas y especias exóticas, no solo traían riqueza, traían los huevos de la catástrofe. La ciudad, en su pico de comercio, estaba preparando inconscientemente su propia fosa común. La ancla del desastre no fue un guerrero, ni un barco de guerra, sino un puñado de pulgas infectadas que desembarcaron en Melcombe Regis, al oeste. Pero el verdadero incidente incitante para Londres ocurrió en el puerto. En el verano de 1348, el primer signo no fue la tos, sino el olor. Un hedor acre y almizclado, no el habitual tufo a pescado y orina, sino algo más profundo, como carne olvidada bajo el sol. Los estibadores del Támesis, los primeros en tener contacto con los fardos de lana recién llegados de puertos flamencos, fueron las víctimas iniciales. En la orilla sur, cerca del puente de Londres, un marinero cayó. No era viejo, no estaba herido, simplemente se desplomó en el muelle. Días después, un comerciante próspero, que había comprado sedas de esos mismos barcos, exhibió una inflamación dolorosa en la ingle, oscura como el hollín. Se creyó que era un castigo divino, o quizás una enfermedad venérea traída del extranjero. Los médicos de la época diagnosticaron un desequilibrio de humores. Lo imposible estaba sucediendo. La enfermedad que desafiaría toda lógica médica había entrado por la puerta principal de la ciudad, viajando no por el aire, sino en la sangre microscópica de un parásito invisible. Era la biología declarando la guerra a la civilización. La resistencia fue la ignorancia. Frente a la muerte rampante, la respuesta de Londres fue la negación y la piedad ciega. El clero, con la iglesia de San Paul como epicentro, insistió en que la plaga era el látigo de Dios, un castigo por el pecado. El tratamiento consistía en procesiones masivas, flagelaciones públicas y la quema de incienso, acciones que, irónicamente, solo servían para concentrar a las personas
y acelerar la dispersión de cualquier enfermedad respiratoria concomitante. Los pocos médicos que intentaron aplicar la lógica, como el maestro Roger, fueron tachados de herejes por desafiar la voluntad divina. Su insistencia en que la enfermedad se transmitía por contacto directo, aunque él no comprendía la pulga, fue descartada. La civilización, en su arrogancia, creía que podía orar para que el desastre se marchara. No podían concebir que la peste no distinguía entre un obispo cubierto de seda y un mendigo cubierto de harapos. La verdad era simple, pero aterradora. La fe y la fortuna no ofrecían inmunidad. La misma vida social que definía Londres, el constante ir y venir de mercados, tabernas y misas, se transformó en un mecanismo de suicidio colectivo. Los muros de piedra que protegían de los invasores no podían detener a un enemigo que ya estaba dentro, y que se movía a la velocidad de la fealdad humana. Los científicos modernos usan la arqueología forense y modelos matemáticos de propagación para reconstruir el método de la plaga. Es como un detector de mentiras químico aplicado a los huesos medievales. El análisis de ADN en los cementerios de emergencia, como el que se usó cerca de la Torre de Londres, confirma la presencia de Yersinia pestis. Pero eso solo prueba la causa. No explica la velocidad del colapso de Londres. La clave está en la infraestructura de transporte. El Támesis no solo trajo la bacteria, sino que facilitó su distribución. Los pequeños barcos de transporte fluvial movían bienes y personas rápidamente entre los suburbios y el centro. Mientras que otras ciudades europeas se contagiaban a pie o a caballo, Londres tenía una autopista de infección ya establecida. Vamos a hacer la matemática. La pulga viaja en la rata. La rata se esconde en la carga de los barcos. El barco de carga fluvial podía cubrir la distancia entre el puerto de la ciudad y el centro de Westminster, por ejemplo, en cuestión de horas, no días. Este movimiento constante de bienes y, por lo tanto, de ratas y pulgas, transformó la curva epidemiológica. La peste bubónica típica tiene una tasa de reproducción lenta, pero en Londres, la plaga se vio amplificada por la peste neumónica, que se transmite por la tos y el contacto cercano. Cuando la gente se aglomeraba para rezar o huir, la tasa de mortalidad se disparaba exponencialmente. Era la mezcla letal de movilidad, densidad y fe. La primera revelación fue la rapidez con la que las estructuras sociales se rompieron. No fue un colapso lento, fue la implosión de un sistema de soporte vital. Los registros de la época muestran un pico dramático en los testamentos. En tiempos normales, un notario redactaba 1 o 2 testamentos a la semana. Durante el pico de la plaga, redactaban 20 al día. La gente sabía que iba a morir, y lo sabían rápidamente. La prueba irrefutable, la fuga de la élite. En cuanto la enfermedad se instaló en las calles adoquinadas, la corte real y la nobleza huyeron a sus fincas rurales. El rey Eduardo III abandonó Londres. Esta acción es más que una cobardía, es una admisión de fracaso logístico. Significaba que no había manera de contener la enfermedad dentro de la ciudad. El pánico se volvió físico. Dejó de haber suficientes sepultureros para enterrar a los muertos. Los sacerdotes se negaban a dar los últimos ritos. Los cadáveres se acumulaban en las calles de Cheapside, envueltos en sábanas, mientras la gente esperaba que alguien se dignara a transportarlos. La máscara de la civilización, con sus reglas de decoro y orden, se deslizó para revelar el rostro crudo de la supervivencia. La ley dejó de importar. Lo único que quedaba era el hedor acre y la certeza de que el vecino de la mañana no estaría allí por la noche. La velocidad de la muerte en Londres, comparada con asentamientos más pequeños, requirió un análisis didáctico. Imagine el sistema de Londres como un reloj de arena biológico. En una aldea rural, la arena, el contagio, se mueve lentamente. El contacto es limitado. En Londres, debido a la densidad y el saneamiento deficiente,
El cuello de la botella se abrió de golpe. Piénselo así. La pulga infectada es un detective. En el campo, le toma días encontrar una nueva víctima. En la ciudad amurallada, está a centímetros de millones de huéspedes. Y aquí está la cuestión que nadie vio venir. La falta de limpieza y la mala calidad de la construcción de las casas de madera permitieron que las ratas, portadoras de las pulgas, vivieran no solo en el sótano, sino dentro de las paredes. Las casas de Londres eran madrigueras verticales. Esto explica por qué la plaga fue tan democrática. En las casas de los ricos, las ratas vivían cómodamente, atraídas por las reservas de grano. En las casas pobres, vivían en la paja y los excrementos. La analogía es simple. No era solo un brote, era una infestación de infraestructura. La única manera de haber detenido la plaga habría sido desmantelar la ciudad misma, quemar los cimientos de madera y reubicar a la población, algo impensable en el siglo XIV. La civilización era su propia debilidad arquitectónica. La consecuencia de este colapso fue que el mito de la inquebrantable jerarquía social se disolvió en el barro del Támesis. Esto no fue solo una pérdida de vidas, fue una reestructuración de la mano de obra. La escasez de siervos y artesanos sobrevivientes les dio un poder sin precedentes. Los precios del trabajo se dispararon. De repente, un campesino que había sobrevivido valía más que toda la tierra de un noble. El viejo mundo, basado en la servidumbre y el control estricto de la mano de obra, había sido borrado por una bacteria. Las clases bajas, que siempre habían sido la base económica y la carne de cañón de la sociedad, ahora podían negociar. Exigieron mejores salarios, mejores condiciones y, fundamentalmente, más respeto. Las autoridades intentaron revertir esto con la Ordenanza de los Trabajadores en 1349, que buscaba congelar los salarios a los niveles anteriores a la plaga, pero la ley era impotente contra la realidad biológica. No se puede legislar el retorno de los muertos. Esto cambia todo lo que sabíamos sobre el feudalismo inglés. La peste negra no fue el final de la historia, fue el acelerador de la modernidad. Demostró que el poder real no residía en la corona o en la iglesia, sino en la capacidad de trabajo de la gente común, y esa capacidad de trabajo, cuando se volvió escasa, se convirtió en la moneda más valiosa de Inglaterra. Tras la primera ola de 1348-1349, que aniquiló entre un tercio y la mitad de la población de Londres, surgió un segundo misterio. ¿Por qué la enfermedad no desapareció? La plaga, a diferencia de otras epidemias medievales que se extinguían con la estación, regresaba con la precisión de un reloj cada pocas décadas. La pregunta científica que siguió fue: ¿dónde se escondía la bacteria entre los brotes? No era solo una cuestión de nuevas importaciones desde Asia. El desafío era entender cómo la peste negra se había atrincherado en el ecosistema británico. La respuesta residía en los hábitats silvestres. Mientras los humanos se recuperaban, la Yersinia pestis se había trasladado a una población de roedores o micromamíferos silvestres, creando lo que los epidemiólogos llaman una reserva zoonótica. En otras palabras, la plaga había aprendido a vivir fuera de la ciudad. Esto creó un peligro constante. Cada vez que las condiciones climáticas o las poblaciones de ratas urbanas y salvajes convergían, la bacteria saltaba de nuevo a los humanos. No se trataba de un evento aislado, era un ciclo recurrente. Londres vivía ahora en un estado de armisticio temporal con la biología. El colapso demográfico era solo el interludio entre dos capítulos de terror. El terror de no saber cuándo, no si, la muerte negra volvería a tocar a la puerta. La imagen mayor, lo que aprendimos de Londres 1348, es que la humanidad no está por encima de las leyes de la biología. La gran metrópolis, que se consideraba el pináculo del logro humano, es en realidad un experimento de laboratorio a gran escala. Cuando las variables de saneamiento, densidad
y movilidad se combinan, se crea el escenario para el desastre. La peste negra no fue un accidente histórico, sino una consecuencia inevitable de la ingeniería social y urbana medieval. El ecosistema humano es intrínsecamente frágil. Mientras los arquitectos y reyes construían en piedra y madera, ignoraban el ecosistema silencioso que se movía bajo sus pies. La rata negra, Ratus ratus, y su pulga, Xenopsila cheopis, eran componentes permanentes del sistema de comercio global. Los barcos que unían Londres con Génova o Brujas no solo intercambiaban oro, sino patógenos. La pandemia nos enseña que las grandes tragedias biológicas son el resultado de la conectividad. Cuanto más compleja y entrelazada está una sociedad, mayor es el riesgo de colapso rápido. Londres era la ciudad mejor conectada de Inglaterra y por eso sufrió el golpe más duro. La infraestructura que creó la riqueza de la nación fue la misma que facilitó su aniquilación. Una lección sombría sobre el precio del progreso. El legado de la peste negra en Londres no se encuentra en las crónicas de los nobles, sino en los cimientos reescritos de la ciudad. Lo que queda en las ruinas es el cambio forzado. Después de 1350, se produjo una lenta y brutal modernización. Los cementerios se expandieron. Se hicieron intentos, aunque fallidos, de regular los mataderos y el vertido de residuos en el Támesis. Más importante aún, el centro de gravedad de la economía cambió. La escasez de tierra y el exceso de mano de obra antes de la plaga se invirtieron. Esto sentó las bases para el surgimiento de una nueva clase media inglesa y el declive final del sistema feudal, un proceso que tomó siglos, pero que se inició en meses. Cuando los arqueólogos excavan hoy cerca del sitio de Charterhouse, encuentran capas de tierra ricas en restos humanos. Estos pozos comunes, organizados apresuradamente, son el testamento silencioso del terror. No son solo tumbas, son registros geológicos de un momento en que la civilización se detuvo. Y mientras que los nombres de los muertos se han perdido, el legado de la plaga persiste en la memoria social. La profunda desconfianza en la autoridad divina y secular que falló en proteger a su gente. La muerte negra no solo mató a la gente, mató la vieja forma de pensar. Londres, la ciudad que se jactaba de su control y su orden, cayó víctima de la desorganización biológica. La historia de 1348 no es una historia de héroes o villanos, sino una demostración brutal de las matemáticas de la enfermedad. Nos recuerda que las murallas de piedra no son rival para el patógeno invisible, y que la complejidad de nuestras ciudades, la misma cosa que celebramos como progreso, es también nuestro punto de vulnerabilidad extrema. La plaga finalmente retrocedió, no por la habilidad de los médicos o la oración de los sacerdotes, sino porque el número de huéspedes susceptibles simplemente se agotó. La naturaleza alcanzó el punto de equilibrio. El caos biológico demostró ser más poderoso que la autoridad real. La conclusión es dura y fría. El hombre puede dominar la tierra y construir imperios de piedra. Pero mientras exista la densidad y la falta de higiene, siempre seremos invitados temporales en nuestro propio ecosistema. Y la próxima vez que escuche la historia de la grandeza medieval, recuerde el hedor, los desechos y los roedores del Támesis. Ellos son la verdadera historia.